Hola, bienvenidos a este video de la Oficina de Sistemas. Bueno, en este video voy a hablarte de un tema que realmente es bien interesante, que te preguntan en todas las entrevistas de ciberseguridad, de networking, inclusive si trabajas con aplicaciones, que muy poca gente conoce en detalle y que bueno, realmente es muy importante, muy importante. El tema es MTU o Maximum Transmission Unit o unidad máxima de transmisión. Básicamente, digamos, el tamaño de paquete máximo que un dispositivo conecta a una red va a aceptar. Es decir, digamos, como todo en comunicaciones, nosotros trabajamos con paquetes. Los paquetes tienen un tamaño, los dispositivos tienen configurado en su interfaz un límite del tamaño de los paquetes que pueden aceptar. Realmente eso pues existen switches, firewall, routers, dispositivos finales como PC, servidores, etc. Entonces, por ejemplo, para hacer un símil con algo de la vida real, por ejemplo, imagínate que hay un túnel en una carretera que no deja entrar camiones que tienen más de determinada altura, sino solo vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Esos vehículos que son más grandes ya no pueden pasar. En la red de comunicaciones pasa algo similar. Cuando tú envías un paquete, por ejemplo acá como en la topología que estamos viendo, de PS1 a PS2 tiene que pasar por varios dispositivos. Estos dispositivos tienen que ser capaces de trabajar con el tamaño de paquetes que envía PS1. Ahora, en comunicaciones pasa algo, a diferencia del túnel en la carretera, es que en comunicación los equipos pueden hacer un proceso que se llama fragmentación. Es básicamente que, por ejemplo, si un equipo recibe un paquete y no lo puede enviar al mismo tamaño que lo recibe, simplemente lo parte en pedacitos más pequeños y lo reenvía, digamos, como fragmentos, y luego al final esos fragmentos se construyen de vuelta para entregar el paquete completo, para que el dispositivo final lo procese completo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros nos fijamos en los dispositivos que tenemos acá en la red. Yo veo, por ejemplo, la conexión entre PC1, Switch 1 a través de la Giga 00 y de Switch 1 a Router 1 a través de la Giga 03. Entonces, por ejemplo, si yo voy a correr el comando en todos los dispositivos, si yo, por ejemplo, miro la interfaz Giga 00 en todos nuestros dispositivos, voy a ver el valor de MTU acá, por ejemplo. También puedo hacerlo así con include y poner MTU, te va a sacar el fragmento. Vamos a hacerlo para la 03 también. Te va a mostrar el fragmento. Entonces mira que todos tienen por defecto 1500. Entonces la MTU se mide en bytes. Entonces, por ejemplo, su valor por defecto en casi todos los equipos sacados de la caja es 1500. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes transmisión de datos, esto pasa, por ejemplo, por eso les digo que si trabajas con aplicaciones, trabajas con almacenamiento, varios protocolos de almacenamiento utilizan algo que se conoce como jumbo frames. Por ejemplo, en el caso de iSCSI, si utilizas MTU de 9000. En el caso, por ejemplo, de Fiber Channel over Ethernet, creo que utiliza una MTU alrededor de 2500, 2600. El MTU te permite, digamos, MTU más grandes te permite enviar una carga útil o más data en los paquetes. Entonces, la MTU, ahora, esto aquí es donde viene la confusión. ¿Cómo se calcula la MTU? ¿Qué es la MTU, digamos, numéricamente? Entonces, el MTU viene compuesto de todos los encabezados IP en adelante. Es decir, por ejemplo, los encabezados de capa 2 a nivel de Ethernet tienen 14 bytes, ¿cierto? Pero eso no se cuenta al hacer el cálculo de MTU. Entonces, en el MTU se cuentan los encabezados a nivel de IP, de TCP o IP, UDP y la data útil. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba acá en el laboratorio. Voy a abrir una de las máquinas Windows que tengo acá. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora los dispositivos finales como servidores, en este caso también se le configura la MTU. Por ejemplo, por default 1500, pero si tú lo quisieras cambiar, tienes que habilitar los jumbo frames, es decir, valores de MTU más grandes al default. Entonces mira que por default está disable, no lo voy a cambiar ahorita. Entonces vamos a abrir el CMD acá. Vamos a abrir el CMD y vamos a abrir Wireshark para que vean los valores de MTU, porque realmente pues no es solo conocer el concepto, sino poder capturar paquetes, mirar, tratar de determinar dónde están los posibles errores. Yo creé un perfil, si ya te viste el video de perfiles acá, que vamos a utilizar para hacer las pruebas de la MTU. Entonces voy a hacerle ping, digamos, voy a filtrar primero por este dispositivo que es al que le vamos a hacer ping, que en este caso es router 1.
en la topología. Entonces lo voy a hacer ping a router 1 desde nuestra máquina Windows. Entonces esta máquina, bueno, para que lo vean acá antes de iniciar las pruebas, tiene la siguiente IP 10.10.15.254. Yo lo voy a hacer ping a la 10.10.15.1, que es el router en su red local. 10.10.15.1. Entonces vamos a ver qué pasa con ese ping. Entonces en este perfil yo adicioné acá esta columna que se llama IPv4 Total Length. ¿De dónde saqué eso? De acá. Si ya viste el video de cómo configurar perfiles, vas a saber hacer esto sin problema. Entonces acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, Total Length. Entonces, ¿por qué quería mostrártelo? Porque mira el length total o la longitud total que Wireshark le pone a los paquetes. Son 74 bytes. Acuérdate, la MTU está medida en bytes. Entonces, ¿de dónde salen estos 60? Bueno, estos 60 son el encabezado IP más el encabezado ICMP más la data. Entonces el encabezado ICMP, si tú buscas en la literatura, pesa 8 bytes. Acá por ejemplo puse, digamos, esto visible como paquete para que lo vieras más chévere. Y, si te acuerdas, en el video ya lo habíamos hecho, en el video de perfiles, si quieres revisarlo acá mismo en el canal. Entonces por ejemplo la data acá son 32 bytes que estás enviando acá a nivel de ping. Entonces les decía, este IPv4 Total Length correspondería a lo que estamos enviando, es decir, 20 de encabezado IP más 8 de encabezado ICMP más la data, que serían 32. ¿Nos da cuánto? 60. ¿Qué pasa si yo te voy a mostrar este comando? "-L" te permite poner el tamaño de carga útil que vas a enviar. Entonces la MTU se compone de los encabezados IP, TCP, UDP o ICMP más la carga útil. Entonces la carga útil en este caso que voy a enviar después de encabezados es 100. Sería el valor de la carga útil más los encabezados. Por ejemplo, en este caso el encabezado ICMP que era cuánto dijimos, recuérdalo, 8 bytes más los 20 bytes de IP. Entonces sería, vamos a ver si la atinaste, 128. Listo, ahí está. Entonces clarito, ¿cierto? 100 de carga útil, 8 de encabezado ICMP y 20 de encabezado IP. Entonces ahora, ¿qué pasa? Entonces ahora vienen las preguntas. El proceso de fragmentación, ¿cuándo se da? Listo, cuando yo voy a enviar data más grande que el máximo permitido. Entonces, máximo permitido por defecto es 1500. Entonces en este caso, por ejemplo, ¿cuánto sería la carga útil que yo puedo enviar teniendo en cuenta que la MTU de toda la infraestructura es 1500? Entonces, réstale a esos 1500 la encabezado. Por ejemplo, en este caso que lo vamos a hacer con ping, sería menos 8 bytes del encabezado de ping menos 20 bytes del encabezado IP. Entonces sería 1500 menos 28, 1472. Listo, muy bien. Entonces acá, listo, ahí está. Entonces mira que aquí los estás enviando. Entonces, por ejemplo, entonces no te confundas. La longitud de todo el paquete, incluyendo los encabezados, digamos, de todo el frame completo con encabezados de capa 2 son 1514, porque el encabezado a nivel de capa 2 sin tagging 14 bytes más los 1500 a nivel de la longitud total del paquete IPv4. Entonces aquí este sería el tamaño para una red estándar enviando al máximo tamaño de MTU. Ahora voy a poner este comandito pero con 2000. ¿Qué crees que va a pasar? Entonces hablábamos de un proceso de fragmentación. Entonces en esta fragmentación ya yo no voy a poder enviar esos 2000 bytes en un solo paquete. Necesito hacer fragmentación. Como este PC tiene configurado la MTU por defecto, el mismo va a hacer la fragmentación. Ahora, esto que te voy a decir a continuación tienes que tenerlo en cuenta. Solo los equipos de capa 3 o los clientes que manejen capa 3, por ejemplo, en este caso este servidor, son los únicos que pueden hacer fragmentación de paquetes. Dispositivos como switches capa 2 no van a hacer fragmentación, entonces ten eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí mira que envía el primer paquete, que es un fragmento con 1500 bytes.
Entonces acá dice, por ejemplo, aquí dice que es resemble en el paquete 1253, o sea, en el siguiente. ¿Qué quiere decir? Que reensamblado quiere decir que, por ejemplo, este y este paquete, digamos, son el mismo paquete y acá ya se envía la totalidad del paquete. Entonces hubo fragmentación. Mira que si lo ves acá abajo, acá te dice que este paquete se envió en 2 fragmentos. Entonces habíamos enviado 2000 bytes, ¿cierto? Entonces esos 2000 bytes son la carga útil. Entonces ahora hay que hacer la matemática. Entonces, ¿por qué envió en total 2048? Entonces acá bien, el primer paquete va solo con encabezado IP, ¿cierto? El primer fragmento va solo con encabezado IP y el segundo fragmento sí lleva encabezado IP y CMP. Entonces el primer paquete del fragmento lleva solo el overhead del encabezado IP, que son 20 bytes, y el segundo ya te lleva los otros 2 encabezados. Entonces ahí te llega toda la carga útil. Entonces acá de carga útil se van 1480 y acá de carga útil, si lo vemos acá, bueno, ya aquí como lo juntó, te dice que 2000 en total, pero en realidad pues iban 520 porque los otros 28 son de encabezados. Entonces así se hace la fragmentación y del paquete. Por ejemplo, otra cosa acá interesante que les puedo mostrar, por ejemplo acá, entonces mira que hay algo que se conoce como identification acá. Entonces con el campo de identification podemos identificar cuáles son estos paquetes. Entonces mira que acá te pone el paquete y su fragmento, y acá paquete de vuelta y su fragmento. Entonces con el identification puedes hacer todo el trace de ida y vuelta. Eso por un lado. Ahora acá en las banderas hay un bit que se llama no fragmentar. Ese bit yo lo puedo setear a nivel de ICMP y vas a ver que lo que causa ese bit es que el dispositivo no hace fragmentación, es decir, no va a enviar nada de tráfico. Por ejemplo, hagámoslo aquí para los mismos 2000. Entonces me dice que está seteado digamos, la bandera de no fragmentar. Entonces no puede enviar el paquete, ni siquiera genera el paquete, porque la máquina misma tiene un MTU de 1500 por defecto. Bueno, entonces ese es el tema. Si yo envío un paquete desde PS1 hasta PS2 o a cualquier punto de la red con la bandera de no fragmentar, digamos, habilitada, es decir, cuando un equipo reciba eso no va a poder fragmentar los paquetes, y pues la MTU supera la MTU que tiene el equipo configurado en su interfaz, pues ese tráfico nunca va a llegar a ningún destino. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener esa MTU de 9000 y permitir paquetes más grandes, tengo que permitirlo en todas las interfaces de los equipos de red por donde va a pasar ese tráfico. Ahora, les voy a aclarar algo, porque esto es una duda que yo pues he visto en la práctica. La gente cree que, por ejemplo, si tú le permites o le configuras la MTU a todos los puertos del switch en 9000, o sea, permitir jumbo frames, digamos, los servidores te van a enviar los paquetes con payload con esa misma MTU. Entonces, lo primero que te voy a decir, eso es falso. O sea, la MTU, cuando el servidor construye su paquete, si el servidor tiene la posibilidad de construir los paquetes con payload grande, lo va a hacer. Pero si no, él te lo va a enviar con el payload que tenga configurado en su interfaz. Entonces, eso para aclararlo. Para mí, un best practice, por ejemplo, en una red de data center siempre es tener jumbo frames, porque muchos servicios como FCOE, ISCOS y VXLAN requieren digamos, permitir unas MTU más grandes que la estándar de 2500. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo que te digo, como esto es algo que tiene que ser end-to-end, lo voy a hacer hasta router 1 y vamos a mirar ya enviando tráfico con MTUs más grandes. Para no hacerlo en todo el lab, ya en tu casa lo puedes hacer en tu laboratorio, hacerlo, digamos, durante todos los pads en tu laboratorio. Acá, por ejemplo, en el servidor habilito los jumbo frames. Ahí está, listo, ya tengo la capacidad de enviar jumbo frames. O sea, estoy en la E0.
Entonces ahora me toca hacer lo mismo en el switch. Entonces en el switch tengo que en la interfaz de red, por ejemplo, en la Giga 00 MTU 9000. Ahora tienes que ver para la familia de switches con los que estés trabajando si este setting tiene que ser local por interfaz o puede ser global. O por ejemplo hay unos switches Nexus donde hay que configurar un system policy, pues depende del dispositivo. Vamos a hacerlo en router 1. También voy a configurar interface Giga 03 MTU 9000. Vamos a dar la 00 una vez, Giga 00 MTU 9000. Listo, vamos, ay perdón, 9000 interface, perdón, aquí se me falta un slash. Listo, entonces vamos a probar desde nuestra máquina otra vez ping. Primero vamos a hacerlo normal, 10 10 15 1 hasta el router. Listo, menos L, vamos a ponerlo 2000. Listo, vamos a ver si hay defragmentación. Por ejemplo, ahí por ejemplo no le he puesto el flag, pero quiero que veas cómo la capturas en esos paquetes. Ok, entonces vamos a ver cómo lo está enviando. Entonces vamos a darle acá a ICMP. Vamos acá al servidor, vamos a enviarlo, a ver cómo los está enviando. Entonces request, mira que te lo está enviando 2028, lo está recibiendo la respuesta con 2028. Igual aquí por ejemplo en estos que enviamos, esos 4 no va el flag porque no lo pusimos, ¿cierto? Pero si yo le pongo el flag igual pasa porque pues ya todo el pad tiene la MTU. Entonces ese es el mensaje. Si tú por ejemplo no le aumentas el MTU al PC, tú no podrías ni siquiera hacer este ping, ni siquiera va a salir del PC porque el PC va a ver que él tiene que desfragmentar esos paquetes antes de enviarlo. Entonces bueno, recuerda, el MTU digamos la capacidad medida en bytes de los paquetes que los dispositivos conectados a una red pueden aceptar. Recuerda también que los switches no hacen defragmentación, es un capability o los switches capa 2 es un capability de los dispositivos capa 3 o los clientes, en este caso los servidores. Recuerda también que por ejemplo cuando configures Jumbo Frames, tratar de hacerlo end-to-end entre todos los dispositivos donde va a pasar la comunicación. Digamos, Jumbo Frames está asociado al performance de la transferencia de las cargas útiles en la red. Entonces servicios como backup, como iSCSI, como Fiber Channel over Ethernet con un MTU pequeño se ven altamente afectados porque son transferencia de archivos, pero también por ejemplo servicios de encapsulación se pueden ver afectados porque tienen header extra y requieren más espacio para poder enviar esos headers y que la carga útil sea la carga útil original del tráfico. Entonces bueno, espero que hayas disfrutado este video. No te olvides, déjame los comentarios, dale like, suscríbete, comparte este video, déjame saber qué más quieres ver en el canal y bueno, gracias por vernos.